Bueno, lo que vamos a hacer ahora es encontrar la ecuación de la cuádrica que responde a esta representación muy aproximada que tenemos acá. Primeramente tenemos que tratar de identificar de qué cuádrica se trata. Para eso tenemos que tener a mano la hoja de fórmulas y analizar las características que presenta esta superficie tridimensional. Bueno, si observamos, tenemos que en el análisis de las trazas, si observamos con la intersección con el plano XZ de la cuádrica con el plano XZ, observamos dos rectas incluidas en ese plano. Si miramos el plano XY, también visualizamos dos rectas. Y la intersección con el plano YZ es un punto. La forma nos hace identificar la cuádrica en función de los grafiquitos que nosotros ya tenemos y que por lo tanto podríamos clasificar como un cono cuádrico. Bien, pero ¿qué ocurre? Cuando observo la hoja de fórmulas, van a ver que la ecuación dice lo siguiente: x cuadrado, la variable x al cuadrado sobre un número al cuadrado, más, o sea que esto es positivo y todo el término es positivo, la variable y al cuadrado sobre otro valor al cuadrado también positivo, toda la expresión positiva, y después una tercer variable, la z, sobre este número al cuadrado, que como esto es positivo, todo esto tiene el signo negativo, y toda esa expresión está igualada a 0. Bien, esta fórmula responde a un cono cuádrico. También, como ya dijimos en otro video, lo que podríamos hacer es agrupar todo esto de el otro lado del igual en el otro miembro, o bien multiplicar toda la expresión por -1, y la ecuación sería equivalente, o despejar este término del otro lado del igual. Todas son expresiones equivalentes. O sea que, por ejemplo, si alguien escribiese que esta ecuación más z cuadrado sobre c cuadrado igual a 0, podríamos decir que esto y esto es la misma expresión, ¿sí? Son ecuaciones equivalentes. Pero la hoja de fórmulas presenta esta fórmula, en realidad esta fórmula, asociada a un gráfico donde tenemos un cono cuádrico representado, ¿sí? Acá tengo la porción y la porción que va por debajo. Piensen que el cono cuádrico no es que esto es un cono, el cono cuádrico es una superficie infinita. Si esto se desarrolla, esto es una idea de cierre que le damos para que pueda visualizarse, pero esto sigue infinitamente. Bien, esta ecuación responde cuando el eje que está en el interior de la superficie es z, y por lo tanto este x e y son los ejes que están acá. ¿Sí? Además, también recordamos que todas las cuádricas que nosotros vemos en este curso son cuádricas centradas, o sea que su centro está en el origen de coordenadas. Bien, a esta superficie se la denomina cono cuádrico, que para que ese cono cuádrico sea circular era requisito que estos parámetros, el a cuadrado y el b cuadrado, sean simultáneamente iguales. En el caso de ser iguales, se trata de un cono circular recto. Si no, si no hay condiciones, excepto la no nulidad de esos denominadores, lo vamos a denominar cono cuádrico. Bien, teniendo este breve repaso, ahora vamos a tratar de asociar esta expresión a la gráfica que tenemos acá. Acá observamos que
el eje que está en el interior de este cono cuádrico es el eje X. Por lo tanto, la variable que tiene que ser negativa, ¿sí?, que acá en este caso era Z, va a tener que ser la X. Y por lo tanto, esto y esto van a ser la Y y la Z. Además, si miramos la representación, vemos que hay datos acerca de esta curva que vendría a ser la intersección de esta superficie con un plano. Como acá dice que la distancia entre este punto y este otro es 10, entonces tenemos que esta longitud es 5 hacia arriba desde el origen y 5 hacia abajo. O sea que en el plano x igual a 5 estamos visualizando una elipse que no es circunferencia. Y esa elipse indica la gráfica que desde acá hasta acá hay 8. O sea que este diámetro, que va a ser el diámetro mayor, es 8. Ese diámetro mayor es paralelo al eje Z. Y este otro diámetro, su longitud es 6, y también ese diámetro es paralelo al eje Y. Bueno, con esta información arrancamos con el planteo de la fórmula. La fórmula dijimos que acá va a tener la variable X y las otras dos positivas son la Y y la Z. Entonces, anotamos Y cuadrado sobre B cuadrado más Z cuadrado sobre C cuadrado menos la X al cuadrado sobre A al cuadrado. Eso va a ser equivalente a 0. ¿Por qué? Porque se trata de un cono cuádrico. Bien. Por otro lado, de la gráfica vemos que en el plano X igual a 5 tenemos una elipse cuya ecuación sería Y sobre, ¿qué número? A ver, el semidiámetro, el diámetro paralelo al eje Y es aquel cuya longitud es 6. Pero recuerden que el número que tenemos que poner acá es la longitud del semidiámetro. Por lo tanto, si todo esto vale 6, esto vale 3 y este vale 3. Así que esto, que es paralelo al eje Y, es el semidiámetro es de una longitud de 3. Entonces, la fórmula de esta elipse va a ser Y cuadrado sobre 3 al cuadrado más Z al cuadrado igual, y ahora vamos a ver el diámetro paralelo al eje Z es el que vale 8. Por lo tanto, el semidiámetro tiene una longitud de 4. Por lo tanto, en la fórmula va a ser 4 al cuadrado igual a 1. Bien, esto es lo que nosotros vemos, la elipse que observamos en el gráfico. Observo en el gráfico que en el plano x igual a 5 yo tengo esta ecuación. Bueno, vamos a ver entonces, si vamos a trabajar con esta expresión, que es la que responde a esta gráfica, si asignamos valor a B3 y asignamos al C valor 4, vamos a descubrir cuánto tendrá que ser el parámetro A. Entonces, teniendo esta información y esta fórmula, lo que voy a hacer es, voy a asignarle al B valor 3. Voy a asignarle al C valor 4. Valor 4. Esto va a ser así siempre y cuando la X sea 5, porque estoy en el plano X igual a 5.
y con esta información vamos a descubrir el valor de A. Entonces, trabajando con esta expresión, tenemos que y cuadrado sobre 3 al cuadrado más z cuadrado sobre 4 al cuadrado tendrá que ser igual a 5 al cuadrado sobre a cuadrado. Pero a la vez todo esto, por lo que nosotros acabamos que borré, todo esto tiene que ser igual a 1 para que esa sea la elipse en el plano x igual a 5. De esto podemos decir que por lo tanto 25a cuadrado tiene que ser igual a 1. Y despejando la a, nos queda que a cuadrado tiene que ser 25 y que por lo tanto la medida de a tendrá que ser la raíz de 25, que es 5. De esa manera y con la información que nos aportó este gráfico, llegamos a la deducción de que mi cono cuádrico va a responder a la fórmula y cuadrado sobre 3 al cuadrado más z cuadrado sobre 4 al cuadrado menos, ahora volvemos a la variable x, sobre 5 al cuadrado igual a 0. Esa va a ser la ecuación del cono cuádrico. ¿Qué más podríamos hacer? Si tenemos alguna duda, podemos chequear, ¿sí?, a partir de algún punto que podamos visualizar de esta cuádrica. Por ejemplo, si yo quiero analizar si realmente este punto, por ejemplo, tomo este punto, llamémosle P. Este punto, ¿qué coordenadas tiene? En X vale 5. En la coordenada Y es, como está en el plano XZ, la Y vale 0. Y la coordenada Z es 5. No, perdón, es 4. Porque esto venía 8, esto es 4, acá estoy 4. Entonces, supongamos que el punto es un punto que pertenece al cono, ¿sí? Si es un punto que pertenece al cono, debe satisface su ecuación, por pertenecer, su ecuación. Bueno, chequeemos si es verdad. O sea, que cuando a la x le ponga valor 5, en esta fórmula que acabamos de encontrar, a la y le ponga valor 0 y a la z le ponga valor 4, esto va a ser equivalente a 0. ¿Sí? La igualdad es válida. Entonces, hagámoslo. Para cuando la y vale 0, la z vale 4 sobre 4 cuadrado, menos la x, que es 5. Todo esto vamos a ver si realmente nos da 0, como indica la ecuación. A ver, todo este término es 0. Todo esto, 16 sobre 16, es 1. 25 sobre 25 también es 1, antecedido por el signo negativo, y realmente vemos que la ecuación se satisface. Y así podríamos chequear con cualquier punto que visualicemos acá. Si tomo cualquier otro punto de esta superficie, al ser sustituido en la fórmula, tiene que satisfacer la ecuación.